¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de resumen semanal de Senado Noticias. Los quiero invitar de inmediato a que revisemos las informaciones más destacadas que ha dejado esta semana legislativa. Y para comenzar, les quiero contar que durante esta semana la Sala del Senado estuvo discutiendo el proyecto de reforma constitucional que busca regular el financiamiento de las campañas, esto de cara al plebiscito del 25 de octubre. ¿En qué quedó esta iniciativa? Los detalles los vemos en la siguiente nota. Establecer reglas claras para el plebiscito en el que Chile decidirá si quiere una nueva constitución es lo que se busca con el proyecto que se aprobó en el Senado para limitar el gasto electoral. Se definió que los partidos políticos, parlamentarios independientes y organizaciones de la sociedad civil podrán formar comandos por cada una de las opciones sometidas a plebiscito. El límite del gasto electoral para el conjunto de los comandos o partidos políticos se calculará para cada una de las opciones sometidas a plebiscito, siendo un monto de 2.114 millones de pesos. Los aportes de personas jurídicas quedaron prohibidos, así como los provenientes del extranjero, a menos que sean personas habilitadas para votar. El límite es el mismo para todas las opciones. Por tanto, los partidos que apoyan una opción tienen un gasto total y el límite de cada partido va a estar determinado por lo que es su peso específico desde el punto de vista ciudadano. En 500 UF, la que pueden hacer los militantes a los respectivos partidos políticos, en 300 las que pueden hacer terceros a los partidos políticos y en 200 las que pueden hacer las personas naturales a organizaciones de la sociedad civil. El límite individual para cada colectividad se determinará aplicando la proporción de votación obtenida en la última elección de diputados, incluidos los independientes asociados. Los partidos políticos que no hayan participado en ella tendrán el mismo límite que le corresponda al partido que obtuvo la menor cantidad de sufragios. El resultado de ese cálculo también se aplicará para el gasto de los parlamentarios independientes. De promulgarse el proyecto tal como avanza su segundo trámite, los partidos deberán inscribir sus comandos u opciones al cabo de 3 días para que luego el servicio electoral haga los cálculos de gasto para cada caso. Si 2 o más partidos deciden formar un comando, para el cálculo del límite del gasto se considerará la suma de los votos obtenidos por los partidos participantes. Además, se definió el gasto para las organizaciones de la sociedad civil en 1.268 millones de pesos. No sé quién en Chile tiene 14 millones de pesos de su bolsillo para hacer este aporte. Me imagino que hay algunos sectores que lo tienen, pero la inmensa mayoría de los chilenos no tienen. Hago esta prevención en el sentido de que fue un acuerdo de transacción para los efectos de lograr la aprobación de este proyecto. Los parlamentarios militantes de partidos no podrían hacer comandos y por tanto no podrían tener un comando, digamos, para poder hacer trabajo en materia del plebiscito, porque quedaron fuera, digamos, de la redacción. Al final, ese criterio que se ocupó para repartir minutos resultaba el más evidentemente razonable para resolver el tema también de aportes monetarios para este plebiscito. El proyecto fue presentado por los senadores de Urresti y Elizalde y considera también multas que van de 2 a 4 veces el monto del aporte excedido o del que sea ilegalmente entregado. Reforma constitucional de cara al plebiscito que también aclara que la difusión de ideas por parte de personas naturales a través de diversas plataformas no será considerada propaganda electoral. Y luego de varias jornadas de discusión, la Sala del Senado finalmente respaldó el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de medidas tributarias. La iniciativa con esto terminó su tramitación en el Congreso Nacional. Finalmente todas las partes avanzaron hacia un acuerdo: el Ejecutivo, parlamentarios de ambas cámaras y los representantes de las pymes. Tras un arduo fin de semana en comisión mixta, el proyecto con medidas tributarias para la reactivación económica llegó a buen puerto y fue despachado a ley desde el Congreso. Los acuerdos en estos momentos que vive el país son extremadamente relevantes. Siempre lo son, la verdad, pero particularmente en estos momentos difíciles donde tenemos que tener comunidad de objetivos, no digo que en todo, pero sí en al menos algunas cuestiones sustantivas de las cuales pende el bienestar de miles de chilenos. Inicialmente eran 4 las medidas que proponía el proyecto del gobierno, las que se duplicaron tras escuchar al gremio de las pequeñas y medianas empresas.
Entre estas se considera la reducción transitoria del impuesto de primera categoría a un simbólico 10% hasta 2022. Junto con ello, el pago provisional mensual o PPM también se reducirá a la mitad. La entrada en vigencia de la boleta electrónica se postergará 3 meses y regirá desde enero de 2021. Pero también se recogió la ampliación de la depreciación instantánea y la liberación del 1% que aportan a las regiones los proyectos de inversión, donde hubo opiniones dispares. Este es un proyecto bueno para la economía, bueno para el ánimo, bueno para la expectativa, bueno para la política. ¿Qué no quiere decir que esté todo resuelto? No. Esto es un paso muy, muy limitado y tenemos desafíos todos nosotros a hacernos cargo de la pyme, porque ahí está el empleo, ahí están los servicios directos a las personas, ahí hay algo muy importante y tiene que conjugarse lo pequeño con lo grande y no solo pensar en lo grande, sino que realmente tener impulso a la pequeña empresa para poder tener reactivación. Aquí se hablaba de que este era un proyecto que iba en directo beneficio a las pymes. No es así. Esto va en directo beneficio de, en su mayoría, las grandes empresas y algún chorreo, algún goteo quedan para las pymes. Para otorgar liquidez a las empresas afectadas por la pandemia, la iniciativa de ley ofrece la devolución del crédito IVA, equivalente al acumulado entre enero y mayo de 2020. Este beneficio podrá solicitarse ante el Servicio de Impuestos Internos. Asimismo, se amplía la postergación del pago de IVA a 3 meses en empresas que cumplan con los requisitos de la ley. Esta liquidez no menor, estimamos que son cerca de 60.000 millones de pesos, si es que no más, porque ese era el monto acumulado a los meses previos, y esto podría beneficiar a 150.000 empresas de pequeño y mediano tamaño. Un anhelo de los trabajadores del transporte también quedó consumado en esta iniciativa. De manera excepcional, se estableció un bono de apoyo destinado a microempresarios y conductores del transporte. Por única vez, se hará una transferencia directa de 350.000 pesos, el que estará disponible dentro de 10 días de publicada la ley. También habrá un préstamo solidario sin intereses de 320.000 pesos, el que podrá solicitarse hasta 2 veces. Si bien es cierto, no soluciona todos los problemas, sin duda que es una ayuda y por primera vez se va a entregar un bono a los choferes que no son dueños de los taxis básicos. Y eso a mí me parece que es una señal positiva porque hay otros sectores de la economía a los cuales también hay que llegar. Gracias finalmente a la persistencia tanto de los gremios como también la consistencia que tuvimos desde la Comisión de Transporte del Senado y la buena voluntad del Ministerio de Hacienda y la ministra de Transporte, logramos el objetivo. Un bono para los transportistas que sin lugar a dudas va a significar un alivio muy relevante. La opinión transversal concuerda que estas no serán las únicas medidas para la reactivación y recuperación de las pymes, por lo que el Ministerio de Hacienda y la Cartera de Economía, Fomento y Turismo deberán convocar a una mesa de trabajo sectorial a fin de evaluar la aplicación de nuevos planes de apoyo. Y nos mantenemos en la sala del Senado porque también durante esta semana se despachó para su promulgación una ley interpretativa que busca garantizar la tutela laboral de los funcionarios públicos. Los detalles los vemos en la nota que preparamos. Actos discriminatorios y la vulneración de los derechos fundamentales son el marco de un proceso de tutela laboral, el que puede iniciarse en caso de que algún trabajador vea afectadas algunas de sus garantías, proceso que a través de una ley interpretativa busca dejar en claro que también se extiende a los funcionarios públicos que podrán acogerse a la tutela laboral. En esta ley interpretativa dejamos claro, y eso parecía del todo razonable, que no hay una indemnización adicional, ¿no es cierto?, para que no se generaran dudas respecto de lo que sucede en particular con los funcionarios públicos. Así que yo me alegro de que esta moción vaya avanzando, que termine su tramitación. La iniciativa volvió de la Cámara de Diputados con 2 modificaciones. Una de ellas extiende la tutela laboral a un mayor número de funcionarios públicos, incluyendo, por ejemplo, a quienes se desempeñan en el Tribunal Constitucional, la Contraloría, el Banco Central o el CERVEL. El segundo permite al funcionario público reintegrarse a su cargo en caso de ser despedido y cuando el tribunal haya acreditado una vulneración grave de sus derechos. En caso de tomar dicha alternativa, deberá dejar de lado la indemnización, que en los casos de tutela laboral consisten en el valor de entre 6 y 11 remuneraciones. El derecho a recibir la indemnización completa o reintegrarse al trabajo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque muchas veces el clima laboral que se genera es tan
inadecuado que los trabajadores prefieren no volver, pero sí tener la historia a su favor con un fallo correcto en los tribunales y con el pago de indemnizaciones. Lo que sucede es que a través de esta normativa lo que se busca y que puede ser un fin correcto, pero el camino inadecuado, es justamente el poder generar indemnizaciones que producto del tipo de contrato que tienen, ellos en principio no tienen derecho. La Sala del Senado aprobó la iniciativa con 29 votos favorables y 8 abstenciones. De esta manera, el proyecto culmina su tramitación en el Congreso y queda listo para ser promulgado. Y continuamos con las informaciones legislativas porque senadores presentaron un proyecto que busca resguardar el trabajo de aquellas personas que se desempeñan en el área del transporte de carga. El Ejecutivo, a su vez, presentó una iniciativa que va en la misma línea. Los detalles los vemos en la siguiente nota. Las reacciones no faltaron al anuncio del Ejecutivo de iniciar el trámite del proyecto de ley Juan Barrios, que endurece las penas por ataques incendiarios contra vehículos motorizados. El nombre alude al transportista fallecido en febrero pasado cuando, mientras dormía en su cabina, esta fue atacada por desconocidos, muriendo en el siniestro. Hemos agregado a los camiones y buses a la lista de bienes que van a ser calificados como incendio agravado cuando se atente a través del fuego y del incendio contra ellos. Este proyecto de ley lo que establece es que cuando se atente, se incendie, se queme un camión o un bus y haya resultado de muerte, la pena va a ser desde 15 años y un día hasta cadena perpetua. Una ley, según el mandatario, que debimos tener antes. Se propone añadir buses y camiones al artículo 478 del Código Penal sobre incendio agravado por quema de edificios, casas, naves y trenes, considerando que los camiones son el segundo hogar de los transportistas que descansan en ellos entre trayectos, lo que daría coherencia al carácter de bien inmueble o residencial a los vehículos de carga. La creación de esta nueva agravante también fue respaldada desde la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, donde a modo de gesto de coincidencia se levantó una moción de similares características. Nos llevamos el proyecto firmado y mañana haremos el lanzamiento oficial con el presidente de la República y el ministro del Interior. Por lo tanto, es una gran noticia para los camioneros de Chile. Muchas gracias. Los miembros de la Comisión de Transporte hemos presentado el proyecto de ley. Esperamos contar con todo el respaldo del Ejecutivo, que también enviará un proyecto de ley en homenaje a Juan Barrios. Nunca más un camionero muera por una quema de un camión, de un habitáculo de un camión, que ciertamente es su instrumento de trabajo, pero los camioneros además, gran parte de su tiempo de trabajo lo hacen justamente desplegado y permanecen en aquel lugar. Pero no fueron pocos los parlamentarios que cuestionaron el proceder desde Palacio. De hecho, el senador Juan Pablo Letelier retiró su firma de la moción y sus pares de oposición Felipe Arboe y Rabindranath Quinteros pusieron en duda que medidas de este tipo y ante presiones de un gremio sean la solución en medio de ataques que obedecen a problemáticas más profundas. Después de un ultimátum de los camioneros, ver al presidente de la República rodeado de camiones anunciando un proyecto de ley que los beneficia, me parece una pésima señal. Es decir, el que amenaza con cortar las carreteras tiene la atención presidencial. No me parece que sea el camino adecuado. Creo que el presidente, de una vez por todas, debe cambiar la forma de gobernar y entender que lo que tenemos hoy día en la macrozona sur es un escenario de violencia desatada y por lo que se requiere es tener capacidad de ejercer y reponer el Estado de Derecho. Si el presidente cree que favoreciendo a los camioneros está contribuyendo a la paz social, creo que una vez más se equivoca y solo contribuye a socavar todavía más las confianzas y a boicotear cualquier posibilidad de diálogo y acuerdo para frenar la violencia en el sur del país. El comentado mensaje del Ejecutivo establece que cuando se incendia un camión o un bus con resultado de muerte, la pena irá de 15 años y un día hasta cadena perpetua, es decir, presidio mayor en su grado máximo, y en los demás casos una base de presidio mayor, es decir, entre 5 y 20 años de prisión. El mensaje ya ingresó por el Senado y entre las comisiones de Seguridad Pública y Constitución se estudia el procedimiento para refundir y tratar los respectivos textos. Y preocupación existe en la región de Antofagasta por el aumento de casos activos por COVID-19. El periodista Cristian Reyes preparó una nota sobre esta situación.
A la hora de ver los aumentos y la gran cantidad de casos de COVID-19 en Chile, las miradas se van al norte. Claro, porque la comuna de Antofagasta, incluso por encima de sus pares de la región metropolitana, es la primera del preocupante listado de zonas con mayor cantidad de casos activos de coronavirus del país. Lo que más nos preocupa actualmente es la situación de la comuna de Antofagasta, que vemos que ocupa el primer lugar, como les indicaba recién, en cantidad de casos activos a nivel país. Por lo tanto, vamos a seguir con las tareas de fiscalización, profundizando y ojalá imitando el trabajo que se ha hecho en otras comunas como Tocopilla y Calama, que han podido Tocopilla avanzar a otra etapa del plan paso a paso y Calama con un claro descenso en la cantidad de casos activos durante las últimas semanas. Si bien hay una tendencia a la baja en pacientes hospitalizados y conectados a ventilación mecánica en Antofagasta, las 541 muertes asociadas a COVID-19 en la región, más de 900 contagios en la comuna capital y los arrestos domiciliarios contra contagiados que desobedecieron las medidas de confinamiento, grafican las complejidades de una emergencia que ya suma largos 5 meses. El senador Alejandro Guiller recordó que también hay pandemias sociales como el desempleo que se han acentuado en estas circunstancias y donde es cuestionable, dijo, la efectividad de las medidas de control en una región marcada por las desigualdades. La verdad es que las medidas preventivas son de mentira. No es efectiva la cuarentena. En una ciudad con una enorme densidad, donde hay campamentos, donde hay gente viviendo allegada, donde hay gente que vive familias completas en una sola pieza. Somos la otra cara de la riqueza de la región que más le aporta al país por número de habitantes y que sin embargo tiene altísimos niveles de pobreza, hacinamiento y mala calidad de vida. Por eso el senador agregó que se debe empoderar más a las autoridades locales, reclamando por el centralismo de las decisiones en Santiago, especialmente con el afán de retornar anticipadamente a una normalidad que al menos en Antofagasta no existe. A nosotros se nos quiere normalizar cuando no hay condiciones y además exponemos a todo el mundo. De verdad, levanto el reclamo por los antofagastinas y antofagastinos y espero que las autoridades capitalinas entiendan que Chile no es igual y que hay que respetar las autonomías regionales para combatir la pandemia. Por si fuera poco, a lo anterior se suman dificultades en el retiro del 10% desde las AFP con largas filas en algunas ciudades, donde incluso debió intervenir Carabineros, solicitudes rechazadas y un extraño escenario con denuncias de mujeres que demandaron por pensión de alimentos y terminaron con sus propios montos retenidos, antecedente que amerita, según el senador Pedro Araya, un pronunciamiento de la Superintendencia de Pensiones y el Poder Judicial. Esta situación es impresentable e inaceptable. Tiene que aclararse a la brevedad quién produjo el error, si fue el Poder Judicial respecto de la nómina que se envió o fueron las AFP al procesar la información. De todas formas, vamos a pedirle a la Superintendencia una investigación de esta situación que sin duda está causando un enorme perjuicio a miles de mujeres en nuestro país. Luego de Antofagasta, la comuna más crítica con casos de COVID-19 es la zona de Calama, donde incluso el número de fallecidos dobla a la capital regional y que recientemente sufrió la renuncia de la directora ejecutiva de la Corporación Municipal de Salud. Luego están Mejillones, San Pedro de Atacama y Tocopilla completando las localidades más afectadas. En total, más de 17.000 contagiados en la región y que pese a los 15.000 recuperados, mantiene un manto de preocupación en la comunidad y autoridades por los altos índices de contagio y la oscilación de las curvas en el número de casos. Y continuamos con el trabajo de la sala porque en sesión especial los senadores y senadoras conocieron detalles de las preocupantes cifras del aumento de violencia de género en periodo de pandemia. Los detalles los tenemos en la siguiente nota. Una sesión especial para abordar la situación de violencia de género en la pandemia dio cuenta del dramático aumento de estos casos en confinamiento. 107 víctimas de femicidio, un 42% más comparado con el mismo periodo del 2019, amenazas y agresiones que en tanto suman más de 14.000 casos y atenciones de esta misma índole en canales de ayuda que han aumentado en 166%. Una cruda realidad que muchas veces queda silenciada bajo 4 paredes. Por esto, la presidenta del Senado y participantes de la Mesa de Género COVID llamaron a impulsar una agenda real bajo 3 ejes: la protección, el control telemático de medidas cautelares y la inserción laboral. Abogo por una verdadera agenda de género, como la que hemos venido trabajando con más de 90 organizaciones de la sociedad civil, que asuma transversalmente el problema. Acá estamos hablando de que las violencias que salen en los titulares, las violencias que salen en las noticias, las violencias desde las que se están legislando, son las que están como formas explícitas y como formas visibles de violencia de género, y que evidentemente son las violencias más graves. Sin embargo, no estamos viendo todo lo que está debajo de este iceberg.
La participación laboral femenina ha sido una de las preocupaciones históricas que a propósito de la pandemia disminuyó 12 puntos porcentuales, registrando su menor índice en más de 10 años. Y no solo eso, en cuanto a corresponsabilidad en cuarentena, las mujeres han dedicado 32 horas más que los hombres a las labores domésticas, lo que grafican ambas situaciones, un escenario de profunda inequidad. Este problema requiere de medidas efectivas que fortalezcan la autonomía económica y avancemos hacia la cultura de la corresponsabilidad. Estoy convencida de que el empoderamiento de las mujeres les genera mayor libertad y, por tanto, menos vulnerabilidad frente a la violencia. Habíamos llegado a un 53,3% de participación laboral, algo que nunca habíamos logrado antes, y ahora ha caído nuevamente. Ha caído porque en el momento en que tenemos una situación económica difícil, los puestos de trabajo que primero se pierden son los de los jóvenes y son los de las mujeres. Pero además porque la mujer es la que cuida. Y eso es algo que también está desigualmente, el cuidado está desigualmente repartido en nuestra sociedad. Hemos presentado una reforma constitucional para que terminemos con la violencia por el no pago de pensión de alimentos y que se puedan subrogar las mujeres a los hombres en la solicitud del retiro del 10%. Yo le pido al presidente de la Comisión de Constitución que ponga en tabla ese proyecto, porque ese también es violencia de género. Hace poco más de un año, la Comisión de la Mujer y Equidad de Género estudia indicaciones por el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que busca mejorar las respuestas institucionales y contribuir a la generación de un cambio cultural. En la sesión coincidieron en despachar prontamente esta iniciativa que cursa su segundo trámite. No lo podremos hacer si seguimos con verbos rectores en este proyecto que abundan en la legislación, en de propender, proponer. No lo haremos, Presidenta. No será una ley de segunda generación si no somos capaces de entender que la institucionalidad permeada desde sus cimientos debe cambiar en su base estructural. Hacemos el llamado que este proyecto de ley tan importante para pensar las políticas públicas para prevenir las violencias que vivimos niñas y mujeres no ceda ante presiones de quedar como una simple guía con sugerencias de acciones, sino que como reglas claras, que esté de acuerdo con lo que se ha comprometido el Estado. Y el Ministerio Público reafirma su voluntad de participar ya en todas las instancias necesarias para poder avanzar y perfeccionar las políticas públicas en esta materia. El confinamiento por coronavirus recrudeció problemáticas sociales y culturales en nuestro país. Una de ellas, la cultura de la violencia hacia la mujer, la otra pandemia a erradicar. Y ahora nos trasladamos al trabajo de comisiones porque hay proyectos que han sido aprobados, otros que han iniciado sus votaciones y también se han dado planificaciones en ciertas iniciativas. Los detalles se los presentamos en el siguiente bloque de comisiones. La Comisión de Derechos Humanos votó favorablemente la idea de legislar del proyecto que modifica disposiciones de la actual ley Zamudio, colocando la prevención en la discriminación como principio, estableciendo indemnizaciones y eliminando las sanciones contra el denunciante en caso de no comprobarse la no discriminación arbitraria. Dado que hay autorización para ver el texto en general y particular, se pedirán 2 semanas para ingresar propuestas donde podrían abrirse nuevas discusiones como la discriminación por edad a los adultos mayores. Que busca ampliar la aplicación de la ley antidiscriminación a distintas realidades, hacer una ley más efectiva, hacer una evaluación crítica de lo que ha sido estos años de implementación de la ley, de la llamada ley Zamudio. Es importante que el Ejecutivo se involucre de manera contundente en este debate de futuro, más allá de este proyecto de ley, en términos de fortalecer una institucionalidad que fomente la disputa por la antidiscriminación en Chile, que fomente la igualdad y la no discriminación. Darle un oficio de apoyo por ser emprendedora, ser mujer y producir miel. Además, que Gibson, ingeniosa. Ingeniosa. Sí. Y que Mel Gibson no sea egoísta. En la Comisión de Agricultura no se quedaron al margen del revuelo por el particular caso de una emprendedora de miel que dio la vuelta al mundo por su creatividad al promocionar su producto, y es que la Comisión de Agricultura sigue dando forma a la esperada ley apícola, definiendo sus principios centrales, no renunciando a la conservación, conviviendo con su faceta productiva y garantizando desarrollo sustentable para sus cultores. Para mí, personalmente, muy importante dejar claro que la abeja como especie
juega un rol que es todavía aún mayor y más relevante que solo la producción de miel, y no vamos a hacer una ley específica para eso, por lo tanto debe quedar en este proyecto bastante claro eso. Estrechas votaciones de 3 votos contra 2 marcan el intrincado trámite de la reforma al Código de Aguas en la Comisión de Constitución. Apenas 2 de los 17 artículos se han puesto en votación, pero la constitucionalidad de los contenidos no logra generar consensos en lo que va de trámite en la instancia. Pese a dedicar 2 jornadas semanales, solo los derechos de propiedad y de aprovechamiento de aguas han conseguido concretar resultados, por lo que se anticipa al menos un par de meses antes que el texto salga desde esta comisión. Yo creo que aquí hay diferencia entre los derechos consultivos y no consultivos, al menos esa discusión nosotros no la dimos por lo que hemos hablado de la especialización. En los plazos, yo creo que los plazos tiene que haber una norma de 30 y con un mínimo de 20, como se establecía, que la autoridad de la DGA puede establecerlos. Bueno, ahí están y estarán los recursos correspondientes si no es fundado, si es arbitrario. Una prometedora jornada cumplió la Comisión de Obras Públicas recibiendo al Consejo de Políticas de Infraestructura con su presidente, el exmandatario y senador Eduardo Frei, y el secretario ejecutivo y exministro Carlos Cruz. En la cita se cotejaron los recientes anuncios del Ejecutivo y se sentaron las bases para que la comisión se convierta en una instancia de seguimiento de la agenda de inversión comprometida. Que lo que queremos es transformarnos en una instancia donde se vayan revisando cómo vamos avanzando con los proyectos. Y por otra parte, nosotros ir pensando en generar de aquí a fin de año un seminario. La infraestructura portuaria, el capital humano, el Plan 2050, las necesidades a nivel hídrico, planificación urbana y el fortalecimiento de redes de conexión interna a nivel logístico y general podrían ser vistas también en un seminario anual con estos fines. Y por qué no, pensar en una comisión de infraestructura país que convoque y aúne criterios para sacar adelante obras significativas para Chile en el siglo XXI. Y con esta información hemos puesto término ya a esta revisión de noticias legislativas del Senado, pero antes los quiero invitar a que usted pueda ampliar todas estas informaciones a través de nuestras distintas plataformas, senado.cl, también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, pero además en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, donde usted va a poder revisar los programas del canal del Senado, las comisiones, revivir la sala del Senado, todo eso usted lo puede encontrar acá. Y de esta forma entonces concluimos, los dejamos invitados para que se queden en la programación del canal del Senado porque ahora viene una nueva entrevista con el periodista Julio Escobar. Que esté muy bien.